Sin embargo, les quería pedir oración, ¿cierto? Porque algo que Dios me ha inquietado en estos últimos días es el tema que tiene que ver principalmente con los niños, ¿cierto? Y con lo que está pasando con el tema del aborto. Cómo la cultura de esta nación, esta cultura, está cambiando incluso la manera de pensar de los cristianos. No voy a hablar sobre política ahora, ¿cierto? Sobre Kass o Jara, ¿cierto? Sobre si los cristianos podrían estar con un comunista o no, o con un tipo de derecha. Quiero hablar de temas que son valóricos y que son importantes. Dios en su palabra es claro cuando dice de que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y uno de los temas que más ha ocupado todos los movimientos que apoyan el aborto, que detrás hay un negocio pero bastante enfermo, bastante diabólico con el tema de la gente que se dedica a hacer abortos, cuánto cobra por hacerlo y lo que hacen con los restos del aborto. Y es un negocio, ¿no es cierto? Realmente es un negocio. Así como lo fue el tema, ¿cómo se llama?, el de las vacunas del COVID, ¿cierto? Esto es peor. Y es un negocio que nos aniquila, ¿cómo se llama?, a nosotros mismos, porque no hay especie de seres vivos que no vele por la procreación. No hay ninguna especie de seres vivos que no que destruya su propio linaje, ¿cierto? Y que no vele instintivamente por perdurar. Toda especie, desde insectos, bacterias, incluso los virus, ¿cierto?, entran en un organismo. ¿Por qué? Porque su forma de reproducirse es infectar células, ¿me entiendes? Entonces, aún cosas que no tienen inteligencia, velan por supervivencia, por reproducirse, por expandirse, ¿me entiendes? Y el ser humano es tanto lo que ha corrompido el pecado que es el único que se está autodestruyendo. De tal punto que en Chile, ¿cierto?, como en otros países ya lo hay, ¿cierto?, en Chile ya hay más gente de tercera edad que niños nacidos. Ya se está invirtiendo esta pirámide donde había más niños que ancianos. Y no es el problema de que haya gente anciana, nada que ver con eso. El problema está que no nacen niños. Y si no nacen niños, usted entenderá que es lógico que si hay menos niños, después va a haber menos gente. Van a haber menos adultos. Y si esos adultos crecieron con la mentalidad de que tener hijos es malo, y de que si llego a tener un hijo, con suerte voy a tener uno, ¿cierto? Obviamente, si una pareja de dos tiene solamente un hijo, la humanidad se va a terminar. ¿Me entiendes? Si hay 10.000 personas, 5.000 hombres y 5.000 mujeres, y todos ellos se emparejan y cada uno tiene un hijo, ¿cierto? Van a quedar 5.000 personas. De las 5.000 personas, si es que hubiesen 2.500 hombres y 2.500 mujeres, se emparejan y tienen un hijo cada uno, ¿cierto? Van a salir 2.500 niños y de ahí van a salir 1.250 y cada vez se va a ir, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, achicando el número. Entonces, para que una civilización perdure, cada pareja debería tener, ¿no es cierto?, por lo menos dos niños para que se mantenga el mismo número. Ahora, esto es solamente un cálculo, ¿ya?, para que no, pero para que vea de que hasta dónde llega la estupidez, ¿cierto? Nosotros creyéndonos progresistas, ¿cierto? El ser humano creyéndose que va hacia el progreso, va hacia la aniquilación. Y no hay organismo vivo, celular o unicelular, que se destruya a sí mismo sin dejar perpetuidad, ¿cierto? Organismos que no son inteligentes. Y nosotros, que se supone que gozamos de la imagen de Dios en inteligencia y raciocinio, ¿hasta cuándo ha llegado a corromper el pecado que somos la única especie que nos aniquilamos? Entonces, ¿por qué les quiero pedir orar? Porque lo que se ha usado mucho aquí en Chile es la ley del aborto, las tres causales, ¿cierto? Que una de las causales que más se ha usado como bandera de guerra, ¿cierto?, es el tema de la violación, ¿cierto? Otra causal tengo, ¿cómo se llama?, entendido que es cuando la vida del niño que van a nacer es inviable, ¿cierto?, que hay una oportunidad de aborto. Y la otra causal, ¿cierto?, es cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿cierto?
Para poder entender esto, nosotros tenemos que entender primero el engaño que ha sido y en el cual está cayendo el mundo cristiano, principalmente las mujeres. Miren, tanto ha sido esto de que, tanto ha sido la perversión del pecado, hermanos, de que las mujeres, que son las que son madres, son las que deberían estar defendiendo, ¿cierto?, el hecho de no abortar. Son las que deberían estar en primera línea, ¿cierto?, diciéndole no al aborto, porque son ellas las que son madres, son ellas las que paren al hijo, etcétera, etcétera. Y los hombres son los que deberían, entre comillas digo esto, ¿cierto?, luchando, ¿cierto?, por el aborto, porque son los que no quieren criar al hijo, los que no lo tienen en el vientre, los que no están ni ahí con el hijo, etcétera, etcétera. Y resulta que estamos en un mundo al revés. Las que tienen al hijo en el vientre, las que lo tienen 9 meses en el vientre, las que lo paren, las que tienen la posibilidad de ser madres, son las que están luchando para que puedan matar a sus hijos en su vientre, porque no hay otra forma. Usted lo puede intentar armonizar, lo puede intentar ponerle adorno a, ¿cómo se llama esa misma frase? Interrupción del embarazo, que no es interrupción del embarazo, o sea, del embarazo, porque para que algo sea interrumpido tiene que tener la posibilidad de, después de dejar de interrumpirlo, continuar. O sea, no es una interrupción del embarazo, es un término del embarazo, ¿ya? Y el término es porque termina de vivir el que está siendo engendrado. Y es así, es un asesinato, ¿cierto? Es una muerte, hay una muerte de alguien. Alguien que está vivo, que es un ser aparte. Tiene otro ADN que no es ni el de la mamá y no es ni del papá. Por lo tanto, ese feto, aunque usted le ponga el nombre feto para no sentirse mal, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Y decirle bebé, pero ese ser que está ahí en el vientre, ¿cierto?, es un ser independiente. Incluso está comprobado científicamente que hasta siente. Entonces, yo les pido, ¿cómo se llama?, oración, porque la nación y el mundo entero ha caído en este engaño, pero en Chile, ¿no es cierto?, la generación o la degeneración que nos gobernó estos 4 años, ¿cierto?, porque nuestro presidente con los que él trajo al gobierno son justamente de esta generación, ¿cierto?, que me incluye, ¿cierto?, de esta degeneración que trae este pensamiento nuevo, ¿cierto? Y las generaciones que vienen atrás, hermanos, son las que nos van a gobernar, que vienen peor que esta. Entonces, hablo del tema moral, ¿cierto?, independientemente del partido político que sea, etcétera, etcétera. Hablo del tema moral. Entonces, en Chile nos vendieron un cuento victimizando a la mujer y usando la lástima propia para poder conseguir apoyo. ¿Cuál es el tema? Que en la Constitución chilena, para que usted sepa, antes de esta ley del aborto en 3 causales, ya estaba protegida la mujer y estaba despenalizado el aborto, porque el aborto en Chile estaba penalizado, ¿cierto? Despenalizado el aborto para el médico, que en un eventual riesgo vital de la madre y había que dejar morir al niño para salvar a la mamá o sacarlo muerto, ¿cierto?, porque estaba peligrando la vida y la muerte, eso ya estaba despenalizado en la Constitución hace muchos años atrás. ¿Me entiende? Entonces, esa primera causal era redundar en lo mismo, ¿cierto?, que ya estaba despenalizado. Y simplemente cambiarle el nombre con aborto en vez de quizás otras cosas en que está escrito. La inviabilidad de la vida también es un cuento que nos vendieron, porque, por ejemplo, en España, el 95% de las mamás que se enteran que el niño o la niña viene con síndrome de Down son abortados. Entonces, ¿es un negocio o no es un negocio? Claro que es un negocio. Primero, por el que hace el aborto. Segundo, porque hay menos gasto público, ¿cierto?, en apoyo a la gente que trae síndrome de Down. Entonces, ¿será una persona con síndrome de Down? Porque esto es una realidad, hermano, está pasando. Se está matando a los niños que vienen con síndrome de Down. El 95% de los niños que son concebidos, que se cree que vienen con síndrome de Down, son abortados, no nacen. Entonces usted dirá, estamos mejorando una raza, entre comillas digo yo, ¿cierto? Entonces, aunque suene cruel, está pasando, y aunque usted no lo crea, en Chile está pasando al día de hoy. Está pasando lo mismo. Entonces, ¿es un negocio? Sí, porque es un menos gasto público, etcétera, etcétera, y usted ve gente adulta que tiene síndrome de Down que no tiene ninguna incompatibilidad con la vida. ¿Me entienden? Y así con otros vacíos que se pueden usar para generar un aborto, en que supuestamente ese niño que se está engendrando en el vientre es incompatible con la vida.
¿Me entienden? Cosa que tampoco tenemos a ciencia cierta. Y la tercera causal es la más usada como la bandera política para el tema del aborto. El tema del abuso sexual. ¿Y por qué digo que es la más usada? Porque le llegan al corazón a usted diciendo, por ejemplo, una mujer iba caminando por la calle, una gran mujer con una vida, una buena mujer que no iba a fiestas, que no se drogaba, era una mujer esforzada, una niña de 18 años o de 17 años, estudiando, ¿cómo se llama? Aplicada, siempre se sacaba las mejores notas, buena con sus papás, tenía un trabajo para poder estudiar, aparte trabajaba y un día iba por la calle, ¿cierto? Y la toma un tipo, ¿cierto? Que la ve pasar, ella iba sin nada provocativo, la toma, la mete en un callejón, la golpea de tal manera que le desfigura la cara, ¿cierto? La muerde, la viola violentamente y la deja ahí tirada en el suelo. Y de lo único que se acuerda de ella es del rostro de este hombre asqueroso, pervertido encima de ella, violándola, mordiéndola, pegándole, gritándole un montón de cosas y tiene grabado ese rostro en su mente. Llega, ¿cómo se llama? Al hospital, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la curación de sus heridas, todo lo demás, en rehabilitación. Y queda con un shock, ¿cierto? Tremendo, con pastillas, con psiquiatras, y ya no es, ¿cómo se llama? Es la misma que era antes, alegre, pura, ¿cierto? Ya, ¿cómo se llama? Amargada, demacrada. Obviamente que sí. Y se da cuenta a los 3 meses que quedó embarazada de este violador. Entonces su proceso de depresión, que es obvia por lo que pasó, ¿cierto? No quiere tener al niño porque lo más probable es que nazca con un parecido al violador, ¿cierto? Y que aparte de este proceso que está llevando, de haber sido violada, de haber sido ultrajada, ¿cierto? De que se le cortó la vida, ahora tiene que lidiar, ¿cierto? Con llevar un embarazo. Con lidiar un embarazo que no quiere tener y no tiene mente para eso porque es obvio, ¿cierto? No tiene mente para eso, no tiene ánimo para eso. Aparte, aún, ¿cierto? Con duras penas puede mantenerse con vida y no caer en el suicidio. Entonces, está esta tercera causal. Va al médico, al hospital, ya tiene como 4 o 5 meses entre que lo pensó, lo vio, y llega ahí, llega donde el hospital y dice, ¿sabe qué? Quiero hacer un aborto porque fui víctima de violación. La ley no obliga a que se tiene que hacer el aborto habiendo una denuncia. No es una obligación. Sin embargo, muchos hospitales sí exigen o el hospital hace la denuncia, que es distinto a que le exija a la paciente hacer la denuncia. El hospital hace la denuncia muchas veces. Toma a la paciente y dice, ¿saben qué? Le informa a la PDI, tenemos una mujer que está pidiendo un aborto por la tercera causal por causa de violación. Entonces viene la PDI, se te dice ya, cuando saquen al feto necesitamos sacar una muestra por si la mujer, ¿cierto?, hace una denuncia, nosotros tenemos la muestra y podemos verificar quién es el violador. Esta chica, ¿cierto?, en el punto que está de tan traumatizado, ¿cómo se llama? Tan traumatizado, ¿cómo se llama? Lo que vivió, ella era virgen, ella se estaba guardando para el matrimonio, tenía ilusiones para casarse, para estudiar primero, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ella no tiene mente para hacer denuncia y no quiere ver al tipo de nuevo y no sabe dónde está, no sabe dónde buscarlo porque fue en una calle, ella lo vio en ese momento y quién sabe dónde está el tipo. Por lo tanto, no está ni ahí con hacer denuncia, se quiere solamente, o sea, deshacer de el otro. Entonces llega, está llorando, está muy mal, ¿cierto?, por el tema de la violación y es compadecida obviamente por el médico, por los funcionarios que la atienden, matrona, enfermera, etcétera, etcétera. Y le realizan el aborto y ella sigue con su proceso de recuperación, ¿cierto?, de este trauma que vivió. Entonces, si yo se lo cuento así, ¿cierto?, usted dirá, en realidad, ¿cierto?, la víctima, ¿cierto?, de todo este proceso es esta niña, ¿cierto?, de 17, 18 años, ¿cierto?, una buena mujer que no hizo nada, era una niña pura, una niña linda en todo sentido de la palabra, ¿cierto?, y este desgraciado, ¿cierto?, hizo esto. ¿Cuál es el problema? Que todo esto se usa, ¿cierto?, para manejar y manipular a las masas y poder olvidarnos de que hay otra víctima, que no es ni más ni menos que la mujer.
nosotros tenemos que establecer claro de que obviamente esa mujer es víctima de violación. No tiene ninguna culpa de nada, absolutamente de nada. Ella es una víctima, ella ¿cómo se llama? Necesita amparo, necesita justicia, necesita de todo el apoyo que se pueda dar, y esa violación nunca debería haber ocurrido. Pero ocurrió. ¿Entiendes? Por ejemplo, si un hijo mío muere por alguien que, por un, ¿cómo se llama? Asesino, es algo que nunca debería haber ocurrido. Pero yo no puedo tapar el dedo con un sol. O sea, tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Son cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Yo no tendría por qué dejar con candado, con cadena la puerta de mi casa, o esconder las cosas de valor, ¿cómo se llama? En el auto cuando voy al mall, ¿cierto? Porque no deberían haber ladrones, pero los hay. ¿Me entiende? Hay maldad en el mundo. Si usted quiere un mundo sin maldad, ¿cómo se llama? No va a haber, ¿me entiende? Entonces, es algo que no debería ocurrir. Pero hay otra víctima, que es el niño que fue abortado. ¿Me entiende? Que no es ni menos ni más importante que la mujer. Nosotros estamos hablando de dos delitos diferentes. El de la violación, que no debería haber ocurrido nunca, y el asesinato de ese niño tampoco debería haber ocurrido nunca. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Pero cómo esa mujer va a tener que ser obligada, ¿cierto?, a llevar ese embarazo que ella no quiso, porque fue violentada a quedarse embarazada. ¿Y cómo la va a obligar después a criar y a tener ese hijo y verlo todos los días teniendo la cara del violador? Entonces, si bien, ¿cierto?, ella no quiso tener ese hijo, pero quedó embarazada. Hay una vida en su vientre. ¿Entiendes? Aunque suene fuerte lo que digo. Y no es que alguien la esté obligando a quedar embarazada. Es que la opción de matar al niño no debería ser amparada por nadie. ¿Entiendes? Porque obviamente es distinto. En un matrimonio quedó embarazada, ¿cierto? Y vamos a tener un hijo, independientemente que fue buscado o no, pero vamos a tener un hijo y nos mentalizamos en que vamos a tener un hijo. Pero esto es algo que fue una obligación, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo le voy a obligar a tener un embarazo que ella no consintió? Pero está embarazada. Y hay un tema, que esto no es como comprar un auto o comprar una casa, que a mí me están obligando a comprar una casa, por lo tanto me puedo retractar. Hay una vida que se está gestando, un ser humano que se está gestando dentro del vientre. Entonces no es tan fácil como yo no lo quise. Entonces no es que estén obligando a la mujer a tener un embarazo, es que no debería existir la opción, ¿cierto?, de matar a otro ser humano en el vientre de una madre. ¿Me entienden? Entonces está por otro lado el tema de la discusión. Entonces usted dirá, pero ¿cómo le voy a obligar a esa madre a amar al hijo, etcétera, etcétera? El tema está que por sobre eso está cómo yo voy a permitir que esa vida de ese ser que se está gestando, que es un ser humano, se mate. Y ahí salen, ¿cómo se llama?, ejemplos tan absurdos, como por ejemplo le dicen a los que están en contra de, ¿cómo se llama?, el aborto. Si usted está en una casa, en un incendio, y tiene 5 estantes, ¿cierto?, inseminados, con fetos que tienen un mes de vida, y hay un niño en el incendio. ¿Cómo se llama? ¿A quién toma? ¿Cómo se llama? ¿Al niño o a los frascos donde está la inseminación artificial? Ya que usted dice que sea un ser humano también. Entonces, eso llega a ser ridículo, porque no es que uno le da más valor a uno o a otro, sino que simplemente, ¿por qué nosotros vamos a justificar matar a un ser humano que se está gestando en el vientre de la madre? Y la Biblia nos habla de eso. Por ejemplo, dice, yo te vi en el vientre. O sea, vemos de que Dios, por ejemplo, aquí tengo el Salmo 139:13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Cómo se llama? En Jeremías dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Isaías, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, ¿cierto? Él me llamó por mi nombre. Entonces nosotros vemos de que hay un conocimiento o un reconocimiento de parte de Dios de la vida desde el vientre de la madre. Entonces el tema no es obligar a una mujer que fue violada a tener un embarazo. Es que nosotros no podemos permitir que se asesine a un ser, ¿me entienden?
Entonces, la víctima obviamente es la mujer, pero no podemos ponerle otra víctima encima. No es la solución matar al niño, ¿me entienden? No es la solución de la violación matar al niño, ¿me entienden o no? No es la solución de la violación matar al niño, porque la violación sigue en pie. Ella sigue siendo una mujer violada, ¿me entienden? Entonces, no es la solución de la violación, no cura la violación, no sana la violación. Y si realmente nosotros nos enfocáramos a entregar una ayuda realmente íntegra a una mujer que sufre esto terrible, el embarazo no debería ser algo que empeore el hecho de la violación. Al contrario, debería ser un instrumento que puede incluso ayudar a superarlo. Pero como estamos en una humanidad que no ve la vida, no ve la maternidad como algo bueno, sino como una esclavitud de la mujer, que la priva, que le corta las alas, que le corta aquí, que le corta allá, y ojalá que la mujer no fuese, o sea, es como decir, ojalá que las mujeres no pudieran quedar embarazadas para que pudieran ser libres. ¿Entiendes? Ese es el pensamiento de esta generación. Entonces, como vemos a la maternidad en sí misma como un enemigo o como algo malo, obviamente no vemos de que en el embarazo, en esta situación tan compleja y tan terrible, podría ser un instrumento incluso de superación de este tremendo trauma. Y no solamente el embarazo, sino la maternidad. Entonces tenemos que orar, hermanos, porque la mente del ser humano está pervertida, totalmente pervertida. Y muchas mentalidades de mujeres cristianas se está pervirtiendo justamente por este asunto y por esta causal. Yo he escuchado gente cristiana, mujeres, madres, que muestran cierto favoritismo a esta causal, justificando que la mujer fue violada. Y yo digo, ¿no miran a su hijo? ¿A su hija? Es como que yo le digo, mira ¿cómo se llama? A tu hijo, a tu hija ahora, míralo. Si tu marido, él no fuese, ¿cómo se llama? Tu esposo, y él te hubiese violado, mira a tu hijo, y él hubiese sido engendrado en tu vientre por esa violación. ¿Quisieras que él, ¿cómo se llama? Que ese hijo tuyo que está al frente tuyo, que está mirando, hubiese muerto en tu vientre? Y de la manera que es asesinado. Porque es cercenado vivo. Porque tú no puedes ir con una jeringa y, ¿cómo se llama? Inyectarle algo para que se vaya en el suelo. Es aspirado por una aspiradora que le arranca los miembros de su cuerpo. Pero como no lo ves como persona, no le ves ojitos, no le ves carita tierna, no le ves los bracitos, no te importa. Ves una bolsa de sangre, ¿cierto? Y resto, que tú llamas feto para calmar tu conciencia. ¿Me entienden? Y eso se está infiltrando en el cristianismo. Y si nosotros no tenemos claro, porque una de las cosas que dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros no estamos dispuestos a que la mente de Cristo esté en nuestra mente, o nosotros cambiar nuestra mente a la mente de Cristo, y en estos temas tan donde deberíamos mostrar nuestras convicciones claras, si realmente somos hijos de Dios, tambaleamos, yo dudaría de ese cristianismo, dudaría si esa persona realmente ama a Dios. Porque una persona que ama a Dios justamente en estos temas, que son delicados, que ocupan la victimización y todo lo demás para salirte del camino de Dios, aquí una persona que realmente ama a Dios no tendría problema porque tendría la convicción clara. Porque conoce a Dios, lo ama. Y las personas que tambalean aquí donde no deberían tambalear, y pueden cantar en la iglesia, pueden servir en la iglesia, pueden decir que son cristianos, pueden orar, etcétera, etcétera, pero si aquí tambalean este tipo de cosas, yo dudaría si realmente usted ama a Dios como debería amarlo. Y debería usted, como dice el texto, mira de dónde has caído, porque has perdido tu primer amor. Así que yo les pido oración por nuestra nación, porque este tipo de generaciones que piensa así, y peor que esto, es la que nos gobernó y las generaciones que probablemente nos gobiernen. ¿Me entienden? Así que les pido mucha oración para que Dios tenga misericordia y para que nosotros podamos ser luz, alzar la voz y decir claramente, aunque nos echemos el mundo encima, de que esto no es correcto.
Matar un niño en el vientre no tiene justificación, salvo que haya que hacerlo porque la mamá se va a morir. Sería lo único justificable, entre comillas, que es como escoger el mal mejor, ¿entiendes? No es que voy a escoger esto feliz, sino que estoy en una situación donde no puedo escoger otra cosa, tengo que escoger el mal menos malo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que en estas cosas estar claros, porque así van a ir otras cosas que tienen que ver con la educación de los niños, con la sexualidad de los niños, y con todas esas cosas que se van a ir manipulando. Y los cristianos van a ir cayendo, como lo profetizó Jesucristo: el amor de muchos se enfriará. Como dice Pablo, de entre vosotros saldrán muchos, ¿cierto?, que no perdonarán al rebaño. Como dice Juan, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Se acumularán muchos a escuchar falsas doctrinas. ¿Me entienden? Y doctrina es forma de vida, no es necesariamente teología. Tenemos que orar por nuestra nación y por nosotros como cuerpo de Cristo para que nos mantengamos firmes y podamos ser luz. No nos avergoncemos de decir, porque le voy a caer mal a la gente, decir, yo no estoy de acuerdo con el aborto, aunque sea por causal de violación, por ejemplo. Que eres un misógino, que eres un machista, que qué pasa con la niña, que qué pasa con la violación. Estamos claros que es terrible, que no debería haber pasado, pero no justifica la muerte de otro ser humano. ¿Me entienden? Y en esas cosas donde se ve el verdadero cristianismo. Y ahí donde los cristianos están cayendo. Así que yo les pido oración por nuestra nación, por la iglesia y por nosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por poder compartir. Te pido por estas situaciones, Señor, que vemos que la maldad va avanzando, la perversión del ser humano va avanzando. Te pedimos este humilde congregación de tan pocas personas, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra nación, Chile, para que tenga misericordia, Señor, y este tema del aborto, ¿cierto?, y estos niños que han sido asesinados en el vientre de sus madres, por cualquiera de las tres causales, que muchas veces desconocemos cuántos niños están siendo asesinados diariamente en los hospitales de nuestra nación, cuántos de nuestros impuestos se están usando para promover, financiar y asesinar niños en el vientre de sus madres. Unas que realmente son víctimas de violación y otros que usan, en la mayoría de los casos, usan estas leyes para poder generar abortos. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, que esto se pueda detener. No queremos que nuestras manos estén sucias con la sangre de estos niños inocentes, que tú ves y que tú ciertamente vas a reclamar. Vas a pedir cuentas. Como dice en tu palabra, Señor, si nosotros viéramos al impío hacer impiedad y no le dijéramos nada, su sangre será sobre nosotros. Mas si nosotros viéramos al impío en su impiedad y le advirtiéramos de aquel en justicia, y él siguiere haciendo la impiedad, su sangre no será sobre nosotros. Queremos ser luz, no queremos cargar la sangre de estos niños inocentes, en los cuales ocupan nuestros recursos, nuestros impuestos, en asesinar a estos niños, que no han llegado a nacer, los cuales ciertamente ante tu trono exigirán justicia, y tú ciertamente se las darás. Queremos limpiar esa sangre de nuestras manos, Señor, y decirle al mundo que realmente esto está mal. También, Señor, con la hormonización de los niños, la ideologización de los niños, la hipersexualización de los niños. Queremos realmente sacar esa sangre de nuestras manos. Ten misericordia de esta nación y te pido que puedas levantar líderes, mujeres y hombres de valor, que puedan detener toda esta maquinaria de sangre, de perversión sexual, y que puedan ponerle un freno. Ten misericordia de las generaciones que estamos educando y a las cuales queremos impactar, y que la iglesia, Señor, se deje de preocupar por diferencias doctrinales o por querer caerle bien al mundo en su forma de hablar, en su forma de ser, y nos preocupemos como iglesia de lo que realmente es verdad, de dar luz, de no ser parte de toda esta maquinaria, Señor, de perversión y de maldad y de sangre. Te pedimos, Señor, por estas elecciones, que se haga tu voluntad para beneficio de nuestra nación,
Ten misericordia de nosotros, Señor, y quita de nosotros toda maldición que ciertamente como nación nos merecemos, Señor. Levántanos para poder ser luz y mantenernos firmes. Saca todas estas manipulaciones y estos espíritus progresistas de la mente de hombres y mujeres, incluso cristianos y cristianas, que les importa más la política, o el caer bien, o la victimización, o el compatibilizar con el género, antes que hacer justicia. En tu nombre, Señor. Ten misericordia de nosotros como iglesia. Ten misericordia de esta nación. Y ten misericordia de nosotros, para que también nosotros podamos ser una luz activa en el mundo. No encerrarnos, sino poder decirle al mundo lo que está bien y lo que está mal, y ser hombres y mujeres valientes y pagar el precio por ello, así como lo hizo Jesús, que vino a decirle al mundo que sus obras eran malas y que Dios era santo, y es santo y será santo, y por ello fue crucificado y aborrecido y despreciado. Que nosotros podamos ser tan valientes como Jesús, Señor, y también salir y poder compartir ese vituperio. En el nombre de Jesús. Amén.